Cuando pensamos en el Poder Judicial de la Federación, seguramente nos imaginamos sentencias, juicios, expedientes. Pero ¿cuáles son las habilidades administrativas que se requieren para asegurar un correcto funcionamiento de la institución? Sobre ello platicaremos con Claudia Sánchez Jaramillo. Acompañen, comenzamos. Claudia Sánchez Jaramillo estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México. Es maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es egresada del curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación. En el Consejo de la Judicatura Federal, se ha desempeñado como secretaria de tribunal, subdirectora de área y jefa de departamento. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue profesional operativa y oficial administrativa. Actualmente, Claudia Sánchez Jaramillo es secretaria técnica de capacitación administrativa en la Escuela Federal de Formación Judicial. Claudia, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a tu programa Escuela Judicial. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Es muy importante para nuestro programa, para nuestra audiencia, poder platicar contigo sobre un elemento que normalmente se antoja o se parece fantasma, que es precisamente la dimensión administrativa del Poder Judicial. Claudia, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una dimensión administrativa del Poder Judicial de la Federación? Claro, me gustaría iniciar la conversación con hacerte una referencia a la administración desde la óptica del Consejo de la Judicatura Federal, ¿no? De acuerdo. Este es un órgano administrativo y de vigilancia que conforma la administración y digamos que la dirección del Consejo, ¿no? A través de este órgano, pues bueno, su principal objetivo es que el Poder Judicial cuente con todos aquellos requerimientos para lograr la impartición de justicia. Sin embargo, digamos que no actúa de manera unificada, ¿no? A nivel administrativo hay una serie de direcciones generales y unidades administrativas que conforman toda esta maquinaria institucional y que logran la operación, ¿no? Eso desde un punto de vista de la dimensión administrativa. Si queremos profundizar un poquito para hablar de administración, me gustaría hacer referencia a la línea general justo del ministro Saldívar, donde nos habla y un poquito más de cómo debemos entender la administración en el Poder Judicial. La administración debe entenderse desde un sentido coadyuvante a la labor jurisdiccional. Es decir, nosotros como parte de esta formación administrativa tenemos que dotar a la función jurisdiccional de todos aquellos elementos que le permitan justo realizar su labor de la manera más adecuada. ¿A qué me refiero con elementos? Elementos humanos, elementos materiales, sobre todo elementos de capacitación y actualización de este personal, ¿no? Entonces, esta administración pugna más por centralizar al factor humano como un factor trascendental para poder lograr justamente las temáticas de acceso a la justicia en la función jurisdiccional. Permíteme hacer un poco un regreso. Me encanta esto que estás mencionando sobre centrar nuestras actividades en el factor humano. Pero, Claudia, ¿nos podrías ayudar a entender un poco cuál es la diferencia entre esta dimensión administrativa y la dimensión jurisdiccional? Claro, bueno, propiamente cuando hablas de una función o de una dimensión totalmente jurisdiccional, estás partiendo de un contexto en el que se solucionan los conflictos a través de las relaciones jurídicas. Obviamente los operadores de esta función o de esta dimensión totalmente jurisdiccional deben contar con los conocimientos y herramientas en un contexto jurídico para ver esto de la mejor manera, por supuesto, ¿no? La dimensión administrativa pugna más por un sistema de gestión administrativa, de gestión de operaciones para lograr de manera sí, de por sí misma la función del Consejo, pero también la coadyuvancia en la labor de los órganos jurisdiccionales. Entonces, a mí, más que marcarte una diferencia como tal, me gustaría que tomáramos estas dos dimensiones en un sentido coadyuvante, es decir, la administrativa apoya en gran medida a que la función jurisdiccional pueda realizarse, ¿no? Y que con esto cumplamos los esquemas de acceso a la justicia y de una impartición pronta y expedita. Me gusta mucho esta explicación que nos das y sobre todo el énfasis que haces en la coadyuvancia, porque precisamente me hace pensar en el Poder Judicial de la Federación desde su dimensión jurisdiccional como el cerebro y desde la dimensión administrativa como el cerebelo, ¿no? Precisamente con la operación,
con la eficacia, ¿no?, de los mandatos que este otro órgano establece. Sin embargo, me gusta mucho cómo lo dices, porque precisamente no son dos elementos separados, sino coadyuvantes. En ese sentido, Claudia, ¿cuál fue las implicaciones o qué implicaciones tiene la capacitación administrativa a partir de la reforma judicial de 2021? Pues mira, la reforma judicial de 2021 tuvo un impacto, como todos lo sabemos, a nivel constitucional y de las normas reglamentarias del propio poder. De acuerdo. Generalmente la capacitación administrativa era vista, digamos, desde un punto de vista no tan unificado a la capacitación jurisdiccional. Entonces, a partir de esta reforma, un cambio a nivel institucional que yo te podría platicar sería la unificación de contenidos. Es decir, nuestro programa único de capacitación está conformada por ya las dos vertientes, la vertiente jurisdiccional y el ámbito administrativo. Se conforman en un solo programa, pero desde un punto de vista de realmente integración, es decir, cumplimos con objetivos de capacitación similares, alineados a las líneas generales y sobre todo, pues bueno, tratando de unificar y simplificar los procesos de capacitación. Ese sería el primer contexto a nivel institucional que implicó la... Pero me gustaría hacer la precisión sobre dos temáticas que abonaron a la capacitación, que ya se llevaba desde capacitación administrativa. En primer contexto sería hablar del combate a la corrupción y el nepotismo, ¿no? Esta es una temática de alta relevancia que a partir de la reforma queremos que los servidores y servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación conozcan la relevancia de los ámbitos de corrupción y nepotismo, de cuáles son las malas prácticas y de cuáles son los ámbitos normativos, tanto a nivel nacional como internacional. Permean esta idea, ¿no? Entonces, desde capacitación administrativa, se ha configurado ya un esquema de capacitación que pretende justo abonar y coadyuvar a que los funcionarios y los servidores y servidoras públicas entiendan el contexto de corrupción. Entonces, creo que ese es un eje temático fundamental que se refuerza con la reforma judicial. Y el segundo habla de la generación de espacios libres de violencia, ¿no? Para partidas de acoso sexual, que también se une a esta capacitación en torno a la reforma. Claudia, vamos a una breve pausa. A nuestro público, a nuestra audiencia, por favor, no se desconecten. Apenas comenzamos, estás viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con Claudia Sánchez Jaramillo, secretaria técnica de capacitación administrativa en la Escuela Federal de Formación Judicial. Claudia, hace un momento nos hacías mención y relevancia sobre todo, pues que precisamente la reforma judicial de 2021 buscaba incorporar, estabilizar, equilibrar tanto la capacitación jurisdiccional como la administrativa, encontrando estos puntos, estos vasos comunicantes. En ese sentido, me gustaría mucho conocer tu opinión, Clau, sobre cómo es que la capacitación administrativa puede incidir en la mejora de la impartición de justicia. Claro, bueno, pues partamos de la idea que el acceso a la impartición de justicia es uno de los ideales de cualquier sistema normativo en los países, ¿no? Entonces, el primer referente de acceso a la justicia lo tenemos con los juzgadores y operadores jurídicos, ¿no? Son la primera cara hacia la legitimidad institucional en la impartición de justicia. Entonces, nosotros desde capacitación administrativa y desde esta dimensión lo que pretendemos es fortalecer justo el perfil de estos juzgadores, ¿no? Con independencia a que el operador jurídico debe tener un bagaje extraordinario en temáticas jurídicas y de argumentación, nosotros buscamos que también tenga herramientas necesarias para poder apoyar a su función. ¿A qué me refiero con herramientas, no? Necesarias como el manejo de sistemas informáticos de gestión judicial, operan en el órgano jurisdiccional como lo conocemos como CICE, herramientas de carácter en paquetería Office, pero también me refiero a otras herramientas de corte de habilidades blandas, ¿no? Que le permitan una mejor comunicación con sus equipos de trabajo, una mejor gestión. Y sobre todo en este espacio de
virtualidad, que tenga herramientas que le permitan el trabajo a distancia, ¿no? En realidad lo vemos como fortalezas que le van a ayudar al perfil del juzgador y a convertirlo en un perfil sólido, y eso de alguna manera siempre va a repercutir en que cuando esté haciendo sus resoluciones y cuando esté analizando estos esquemas totalmente jurídicos, pues tenga herramientas que le permitan un mejor apoyo y por lo tanto una mejor impartición de justicia. Tomando en consideración esto que mencionas, Clau, ¿cómo es que la capacitación administrativa va a incidir entonces en elementos tan fundamentales como el contacto, el servicio y sobre todo la calidad en la interacción con las personas que son usuarias de los sistemas de impartición de justicia federal? Sí, claro. De hecho, desde capacitación administrativa tenemos una incidencia muy directa en el tema de calidad en el servicio. De acuerdo. Y trato de el sistema de justicia, ¿no? Buscamos una calidad con una característica humana, precisamente, ¿no? Entonces, a partir de capacitación administrativa se hacen una serie de capacitaciones que buscan justamente fortalecer estas dinámicas. Se hace a través de cursos de capacitación, ¿no? Donde tenemos un facilitador y grupos focales. De acuerdo. Y hay interacción directa. Es una interacción directa entre participantes y facilitador, porque lo que queremos asemejar es justamente la interacción que podrían tener no solamente internamente, sino con el personal, con las personas externas, ¿no? Que aquí es el punto más importante. Les tratamos de dotar de destrezas, habilidades y algunos otros elementos que les permitan desenvolverse de mejor manera y sobre todo con un énfasis muy puntual en entender la misión, la visión y los objetivos del Consejo de la Judicatura Federal, y a partir de ahí, pues, denotar mejor calidad en su servicio hacia la impartición de justicia, ¿no? En este programa hemos tenido al titular de la Unidad de Programas Académicos de la Escuela Federal de Formación Judicial, quien ha hecho un énfasis muy particular en la capacitación y la profesionalización como garantías también para la legitimidad, para la construcción de una cercanía con la ciudadanía y sobre todo, regresando a la legitimidad, con fortalecer las decisiones propias del Poder Judicial de la Federación. En este contexto, ¿cómo podemos acercarnos a la Escuela Federal de Formación Judicial? ¿Cómo conocer la oferta de capacitación administrativa? Ya nos hablabas del programa anual, ¿no? Un programa anual que precisamente permite generar comunicación entre la dimensión jurisdiccional y la dimensión administrativa. Pero ¿cómo nos acercamos? ¿Cómo nos enteramos de que esto está sucediendo y qué está sucediendo en la escuela? Claro, con independencia de las convocatorias que publicamos generalmente semanalmente dentro de la página de la escuela, nosotros desde capacitación administrativa tenemos un alcance muy cercano a las unidades administrativas y a los órganos jurisdiccionales. Entonces, formación de nuestra capacitación no solamente se hace desde un punto de vista planificado, sino que también atendemos solicitudes muy específicas de capacitación. Entonces, la cercanía tanto con órganos como con unidades administrativas realmente es muy buena, porque tratamos de entender justamente las necesidades muy específicas que necesitan, ¿no? Sobre la capacitación planificada, la difusión en la escuela es muy buena, ¿no? Aparte de hacer la convocatoria y la publicación en la página de internet, tratamos de acercarnos de una manera más masiva a través de correos, donde pues ellos tengan conocimiento de qué capacitaciones siguen, inclusive también la publicación de calendarios anuales de capacitación que les permiten de alguna manera organizar su tiempo, y la presencia en redes sociales, ¿no? Que creo que eso también es muy importante para el tema de difusión. Sin duda alguna. Claudia, vamos a una breve pausa. Por favor, acompáñame a ver la reseña de un libro que habla sobre la violencia política contra las mujeres. Esta obra la puedes consultar en la biblioteca de la Escuela Federal de Formación Judicial. Regresamos. ¿Qué es la violencia política contra la mujer? ¿Dónde se previene y se sanciona? ¿Y quiénes son o pueden ser víctimas o victimarios? Esta y otras interrogantes son temas abordados en la obra Violencia política contra la mujer, una realidad en México. Este libro tiene un enfoque jurídico elemental para que cualquier persona y no solo los estudiosos del derecho reflexionen sobre este asunto técnico electoral. Incluye teorías o corrientes del pensamiento y criterios destacados sobre el tema, además de los movimientos sociales más importantes que han dado origen y sustento al marco teórico jurídico.
En sus páginas encontrarás algunos rostros de las mujeres que han sido electas en el Senado de la República y también candidatas presidenciales. Este libro es una herramienta académica que recopila la evolución histórica de la violencia política contra las mujeres. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Claudia, hace un momento mencionabas precisamente la posibilidad o el esfuerzo que ha estado haciendo la Escuela Federal de Formación Judicial precisamente por conocer y escuchar las necesidades que en esta dimensión administrativa existen precisamente para atender los déficits que se puedan identificar por parte de las personas usuarias de esta capacitación. Esto es solamente un ejemplo de lo que nos mencionabas en el bloque 1, precisamente de centrar la capacitación en las personas. En ese sentido, Claudia, me gustaría mucho conocer tu opinión y tu experiencia en cómo esta capacitación administrativa incide en la vida de las personas que somos servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación. Claro, pues bueno, hay una incidencia directa en la calidad de vida de las personas, ¿no?, en el Poder Judicial de la Federación. Generalmente nuestros espacios de trabajo y el tiempo que dedicamos a la actividad laboral pues es determinante para la calidad de vida que tenemos, ¿no? Entonces, si tú te encuentras en un espacio laboral que determinantemente es complicado y que manejas estrés y tienes algunas condiciones que no te permiten obviamente eso va a haber un impacto en la disminución de tu calidad. Entonces, desde capacitación administrativa estamos, como te comentaba en un inicio, centrados en el aspecto de una formación integral un poquito vinculada a la gestión del capital humano. ¿Por qué nos parece tan importante? En la medida que mejoremos la calidad y las personas tengan mayores herramientas que les puedan resultar más eficaces para mejorar estos temas que estamos platicando, pues también habrá un mejor desempeño de su labor, ya sea jurisdiccional o en una unidad administrativa, ¿no? Entonces, nuestros cursos abordan justamente estas temáticas. Yo te quiero hacer mención de algunos, ¿no? Calidad en el servicio, pero también mejoramos el ambiente laboral, pero también vamos hacia temáticas de desarrollo de talento humano, de inteligencia, ¿no? Y buscamos grupos focalizados para que la atención sea para que el facilitador tenga la experiencia de conocer pues a viva voz cuáles son las dinámicas o las problemáticas. Y afortunadamente después de la capacitación hay mejoras, ¿no? Hay mejoras en el desempeño de la función. Entonces, pues en definitiva, la capacitación abona a que las personas puedan mejorar su calidad de vida, su interacción con sus compañeros, la interacción con las personas externas al Poder Judicial y, pues bueno, inclusive también las dota de habilidades administrativas y directivas para su ejecución laboral. Y que sin duda alguna, porque no podemos separar nuestra esfera de vida privada de la vida pública, sin duda alguna esta formación, esta capacitación también va a tener sus ecos en nuestras vidas cotidianas, ¿no? En nuestras casas, con nuestras familias, con nuestras amigas y amigos. Claudia, me llama mucho la atención y me gustaría hacer esta vinculación con lo que nos mencionas también en el bloque 1. Existen estas dos vías por las cuales se comunica lo jurisdiccional con lo administrativo, particularmente el combate a la corrupción, el combate al nepotismo y fundamentalmente la perspectiva de género, la perspectiva de los derechos humanos y sobre todo la perspectiva interseccional. En ese sentido, quisiera resaltar pues precisamente lo que decías hace un momento, el desarrollo de talento humano, no solamente verlo como una especie de enriquecimiento material, ¿no? Un poco haciendo el contraste, pues eso es lo que hace, por ejemplo, las mediciones del Producto Interno Bruto, ¿no? Aquí estamos haciéndolo desde el otro lado, desde el lado precisamente del desarrollo de las personas, del desarrollo del grupo humano que hace de las instituciones, pues, instituciones que funcionen. En ese mismo contexto, Claudia, y desde tu experiencia en la Escuela Federal de Formación Judicial, ¿cuál es el reto? ¿Cuáles son los retos a los que te has enfrentado? ¿Qué es lo que sigue?
Justamente algunos de los retos a los que yo me he enfrentado es la dimensión tanto jurisdiccional como administrativa, poderla concentrarla en un mismo esquema de capacitación, ¿no? Es decir, que los dos auditorios puedan conocer que nuestra capacitación, aunque la denominación del área es administrativa, no está focalizada solamente a unidades administrativas. También nos acercamos al personal jurisdiccional y también nos interesa que formen parte de este bagaje o de esta capacitación en habilidades blandas, ¿no? A veces nos cuesta trabajo que generalmente por pertenecer a órganos jurisdiccionales el tiempo dedicado a la capacitación a veces es menor, ¿no? Entonces tratamos de generar esquemas de capacitación que puedan apoyar la integración de los dos tipos de personal, ¿no? Entonces esa es la primera configuración que yo quisiera hacer. La segunda es entender que esta capacitación administrativa justamente parte de ejes temáticos transversales y que son coadyuvantes, ¿no? Aquí yo me preciso a hacer esta distinción en decir, somos apoyo, ¿no? Estamos para experiencias, de herramientas y de conocimientos que les ayuden a mejorar su función. Siempre ese será el objetivo. ¿Y hacia dónde vamos? Pues en realidad queremos justamente tener una transformación de la gestión administrativa a partir de la innovación. ¿Por qué a partir de la innovación? Porque estamos pugnando por esquemas de capacitación virtuales, por esquemas de capacitación a distancia, ¿no? Que nos permitan llegar a mayor número de auditorio, pero también estamos pugnando por entender la administración, como lo decías, desde el enfoque de la persona, ¿no? Desde el enfoque del capital humano. Una vez que nosotros estemos entendiendo que el capital humano es muy importante y trascendental para el diseño de una organización, creo que podemos avanzar mucho mejor hacia objetivos pues un poquito más grandes en la conformación del Poder Judicial de la Federación. Por supuesto, Claudia, me gusta mucho lo que nos estás platicando y sobre todo me gustaría hacer solamente una breve conclusión y haciendo la referencia con la capacitación y la educación. Decía Paulo Freire, nadie libera a nadie, no nos liberamos solos, nos liberamos en comunidad. Y precisamente la Escuela Federal de Formación Judicial está creando esta comunidad con servidoras y servidores públicos de todo el Poder Judicial. Claudia, muchísimas gracias por habernos permitido platicar contigo y sobre todo para darnos claves para entender esta materia. De nada, muchísimas gracias por la invitación. Hasta pronto. Claudia Sánchez Jaramillo, secretaria técnica de capacitación administrativa en la Escuela Federal de Formación Judicial. A nuestro auditorio, gracias por seguirnos. Les dejamos una dosis de nuestra cultura. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima. Les saludo desde la Casa Rivas Mercado para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Vamos a conocerla. En el número 45 de la calle Héroes, en la Colonia Guerrero, uno de los barrios más antiguos y emblemáticos de la Ciudad de México, encontramos una fascinante construcción de la arquitectura ecléctica del siglo XIX. Se trata de la casa del arquitecto Antonio Rivas Mercado, un niño nayarita que a los 11 años fue enviado a vivir a Londres y posteriormente a estudiar en París arquitectura e ingeniería. Algunos dicen que el estilo ecléctico de su casa, es decir, la mezcla de estilos, se debe a que plasmó todos sus caprichos arquitectónicos: 7 tipos de cantera, 3 pisos distintos, columnas dóricas y escaleras árabes. Antonio Rivas Mercado, además de ser el arquitecto del Ángel de la Independencia, edificó la casona de la calle Londres que actualmente alberga el Museo de Cera, entre muchas otras construcciones. La casa tiene 2 fachadas y está girada a 45 grados para recibir mejor la luz del sol. Podrán disfrutar de cada uno de los detalles que concibió y que lucen en perfecta armonía. Los pisos ingleses de mosaicos encáusticos, que suman más de 50,000 piezas, componentes victorianos en puertas y ventanas, balaustradas renacentistas y espacios que invitan a sonreír como la terraza, con elementos de inspiración prehispánica en las pilastras y una vista inigualable de la ciudad. Antonio Rivas Mercado formó a varias generaciones de arquitectos en la Academia de San Carlos, donde fue director durante 9 años. Hasta aquí nuestro recorrido por la Casa Rivas Mercado, un orgullo más de México.